tardes. Bienvenidos a el curso de Administración Financiera y Política Fiscal. El tema de hoy vamos a comenzar con una pregunta, ¿sí? ¿Qué es la administración financiera? En sí es la administración de los recursos. ¿Qué tipo de recursos? Los recursos financieros con los que cuenta la empresa. Básicamente los encontramos dentro de la base general en lo que es el activo, ¿sí? Activo circulante, activo fijo y la administración correcta de los créditos o el pasivo circulante. ¿Para qué nos sirve la correcta administración de estos recursos? Para generar y maximizar el valor de la empresa. ¿Qué es esto? Hacer más eficiente y eficaz los pronósticos financieros a través de la administración correcta de los activos y de los pasivos. Maximizar los rendimientos de las inversiones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Obtener los mejores índices de intereses al colocar las inversiones con las mejores posiciones para la empresa. Negociar condiciones de crédito. Esto es con los acreedores y proveedores. Sentarnos, discutir y lograr las mejores condiciones que permitan obtener el máximo de recursos para la empresa. ¿Cuáles son los fines de la administración financiera? Primer fin, obtener fondos y recursos financieros. ¿Qué es obtener fondos? Toda empresa requiere de recursos para las operaciones diarias de esta. Recursos para obtener mercancías, liquidez, para poder pagar a los proveedores y acreedores, solvencia para hacer frente o conseguir créditos en mejores posiciones. Manejar correctamente los fondos y recursos financieros. La adecuada administración de estos fondos y recursos permíteme maximizar el negocio, las ganancias y así maximizar el valor de la empresa a un corto, mediano y largo plazo, con un beneficio a los accionistas. Destinarlos a aplicarlos correctamente a los sectores productivos. Ya que tengamos allegados los recursos financieros, la planificación correcta en la producción, insertarlos en el momento correcto, la obtención de materia prima, la obtención de la mano de obra, de los costos de fabricación. Para aterrizar estos, es muy importante en el proceso productivo que se hagan con eficacia y eficiencia. Administrar el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? De una manera muy sencilla, es la diferencia aritmética entre el pasivo circulante y el activo circulante, o el pasivo a corto plazo y el activo a corto plazo. Esto nos da un margen de operación para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo, permitirnos tener una liquidez y solvencia para poder cubrir nuestras obligaciones. Administrar las inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Las que podemos tener en el activo circulante o nuestras inversiones en el activo fijo para incrementar la producción. Administrar los resultados. ¿A qué resultados se refiere? A los que se obtengan en el periodo correspondiente en el estado de pérdidas y ganancias, ya sea que en la junta de accionistas o decisiones del dueño de la empresa se decida reinvertir las utilidades obtenidas en este periodo o distribuirlas, dependiendo de los requerimientos y necesidades del contexto en ese momento. ¿Qué más podemos hacer? Presentar e interpretar información financiera. ¿Qué podemos presentar e interpretar? Ya que tenemos información financiera a través de herramientas como razones financieras o análisis vertical horizontal para determinar la situación económico-financiera de la institución a la cual representamos, podríamos decir si tenemos liquidez para cubrir nuestras obligaciones a corto plazo,
si tenemos capacidad de endeudamiento, si tenemos los indicadores de productividad y rentabilidad adecuados al contexto de la empresa. Todo esto nos permitirá aplicar de manera correcta los recursos financieros con los que cuenta la empresa, ya sea proveer fondos o, de ser necesario, la requisición de fondos a través de créditos o préstamos. Tomar decisiones acertadas. Como se planteó anteriormente, una decisión acertada es tomando en consideración todos los indicadores anteriormente expuestos. Si tenemos liquidez, solvencia, rentabilidad, productividad, actividad. Y nos permite saber si vamos por el buen camino, tomando decisiones ya sea para invertir los recursos o bien de requerirlo de empresa, suscitar algún crédito para cubrir necesidades financieras del momento. Maximizar utilidades y capital contable a largo plazo. Todas las decisiones van encaminadas con este fin. Buscamos hacer crecer y maximizar el valor de la empresa y así obtener la mejor ganancia para los accionistas y socios. Dejar todo preparado para obtener más fondos y recursos financieros cuando sea necesario. La previsión se considera dentro de la planeación financiera en la administración. Dejar todos los estados financieros, perdón, una falla técnica, permíteme. Listo, perdón por la interrupción. Y dejar todo preparado para obtener más fondos y recursos financieros cuando sea necesario. ¿Esto qué conlleva? La previsión dentro de la planeación para obtener los recursos, ver los objetivos de ventas, los objetivos de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, que permitan tomar decisiones acertadas en este aspecto. ¿Cómo se relaciona la administración financiera con otras áreas dentro de la empresa? Tenemos como ejemplo, dentro de la empresa, finanzas y contabilidad. ¿Qué pasa con estas áreas? ¿Qué es lo que hacen? Pues procesan de reportes y transacciones financieras. ¿Para qué sirven estos reportes y transacciones financieras? Nos dan como estadísticas, resultados financieros, información histórica y perspectivas que nos permiten hacer proyecciones financieras de institución con base en su historial. Tesorería. En sí, ¿cómo funciona tesorería con la administración financiera? Pues es la administración básica de caja y obtención de fondos y bancos. ¿Qué vemos aquí? Procedimientos históricos estandarizados que nos permiten tener el flujo de efectivo con el que la empresa cuenta, ¿sí? Permitiéndonos tomar decisiones acertadas en cuanto a la administración de los pagos o cobros para esta estadística. ¿Cómo se relaciona con los impuestos? En lo que se refiere a implementación del complemento fiscal, tenemos los cobros y procesos de información financiera. Como sabemos, aquí en México, el cobro de impuestos, el pago de impuestos, son de manera mensual o bimestral, dependiendo del régimen fiscal en el que esté considerada la empresa. Aparte del Seguro Social, Infonavit y otras contribuciones de índole federal, estatal y municipal. ¿Con qué otras áreas se relaciona? Auditoría. ¿Para qué nos sirve que se relacione con auditoría? Nos permite controlar los riesgos, ¿sí?, financieros y contables dentro de la empresa, supervisando las reglas y previendo los errores e irregularidades en el caso de fraudes, en el caso de usurpación de poder, en el caso de que no se apliquen correctamente los recursos a las áreas asignadas o el presupuesto. Control administrativo. Tenemos aquí la administración de información social de negocios, supervisión de resultados, efectividad de labores y productividad de empleados. ¿Cómo afecta esto? Todo lo que basamos en la administración financiera es para maximizar
el valor de la empresa. Todas las actividades están encaminadas a eso, en esta área. Supervisar los resultados que se van obteniendo contra lo proyectado nos permite corregir en su momento las situaciones que no sean productivas o de acuerdo a lo que se tenía presupuestado en nuestro control. Pasemos a lo que es política fiscal en la parte de la administración pública de finanzas. ¿Qué tenemos por política fiscal? Es la política económica que utiliza el gasto público y los impuestos como variable de control. ¿Sí? Tenemos que todo país, ¿sí?, tiene inversiones en el área de salud, educación, seguridad, vialidades y demás. ¿Cómo hace que eso se invierta para la nación? Pues a través de obtener, a través de las contribuciones, para realizar el gasto público. ¿Qué más nos permite la política fiscal? Garantizar la estabilidad económica. ¿Sí? ¿Qué es garantizar? Con la correcta administración de la política fiscal se puede generar o un déficit o un superávit. ¿Qué implica tener un déficit o un superávit? Un déficit presupuestario, en otras palabras, es cuando el gasto público supera con creces a los ingresos por contribuciones del Estado. En este caso, el Estado puede aplicar herramientas de control. Por ejemplo, disminuir el gasto corriente, ¿sí?, aumentar impuestos. Eso de manera interna. De manera externa, para compensar esto, se pueden contratar créditos y aumentar la deuda externa. En todo caso, depende del contexto en que sea la situación. En el caso del superávit, ¿qué implica? Cuando el margen de contribuciones es superior al gasto público. Es lo que todo gobierno y país desea. El Estado participa activamente al control de otras políticas como la política monetaria. La interacción que se da entre el Estado y los contribuyentes a través de vía contribuciones permite el crecimiento de un sector exclusivo, de varios sectores, o frenar el crecimiento o administrar los recursos. Ok, objetivo final de la política fiscal. ¿Cuáles son estos? La plena ocupación, mayor nivel de empleo posible. Cuando el Estado aplica una política fiscal correcta, permite que los sectores productivos crezcan. Al crecer estos, permite que haya mayor empleo en los diferentes sectores que se vean beneficiados con esta política. Acelerar el crecimiento económico mediante los impuestos y el gasto público. Por ejemplo, y se dan los últimos casos, si el Estado quisiera incrementar el uso de vivienda o la participación de vivienda para gente trabajadora, a través de incentivos que aplique, que las constructoras que se dediquen a esta área para generar vivienda de tipo económica para los trabajadores, tendrán estímulos fiscales, ya sea con reducción de impuestos, pago diferidos o beneficios. Esta política va directamente encaminada a incrementar el sector productivo de la construcción de casas para trabajadores. O bien puede ir en detrimento de alguna función, como hemos visto en la última aplicación que hizo con el impuesto a los refrescos, que fue improductivo. La gente sigue consumiendo refresco, según esto, para impedir o mejorar los hábitos alimenticios y de salud de la población, castigando a los refrescos con un impuesto. Es un ejemplo de cómo el Estado puede incrementar o parar
¿sí? A través de medidas impositivas, sectores productivos del país. Control de la demanda agregada para asegurar y mantener la estabilidad económica, ¿sí? Esto encaminado de otras políticas, lo que procura al final es mantener la balanza comercial, la balanza de pagos, el Producto Interno Bruto, de manera que todo sea satisfactorio dentro de un margen económico. Controlar un déficit o superávit, ya lo hemos explicado anteriormente, ¿sí? A través de la determinación de políticas que incrementen las contribuciones, ¿sí? O disminuyan las contribuciones, se puede controlar el déficit o el superávit. En esta gráfica, es una gráfica de punto de equilibrio, lo que podemos observar es cómo el área de color rojo, ¿sí? Nos muestra lo que es el área correspondiente a un déficit presupuestario, cuando el gasto público es superior al ingreso por contribuciones en un estado, ¿sí? El punto P1, que se verá el punto de equilibrio, porque el gasto es igual al ingreso, ¿sí? Y el área de azul, que es la correspondiente al superávit, donde tenemos que el ingreso es superior al gasto público. Antes de avanzar, me permite hacer una aclaración de la primera parte de la explicación en lo que se refiere a la administración financiera. Si dijéramos un ejemplo de administración financiera en recursos, voy a regresar a esa diapositiva. La primera, si pusiéramos como ejemplo a tiendas como Coppel, FANSA, Electra, Walmart, Comercial y Chedraui, y enfocáramos parte de la administración financiera a estas tiendas y yo les preguntara qué tienen en común, todas son tiendas de menudeo al público general y que manejan una amplia rotación de inventarios. ¿Qué conlleva esto? Una fuerte inversión en esta área. Pero, ¿qué las hace diferentes? Bueno, si pudiéramos marcar un indicador como diferencia en estas tiendas, tendríamos que separar a FAMSA, Electra, Coppel de Chedraui, Walmart, Comercial o Soriana, como se está manejando actualmente. ¿Por qué? Mientras que Chedraui y Soriana, sus ventas son directas al público, son de contado, no manejan clientes dentro de su estructura de un balance, dentro de un activo circulante. Mientras que Coppel, FANSA y Electra, su fuerte de ventas, una gran parte de su actividad financiera, es a crédito y su ganancia se deriva en gran parte del cobro de intereses por estas transacciones financieras con clientes. Si hiciéramos un análisis financiero y viéramos cuánta cartera tiene Walmart, Chedraui o Soriana y la comparáramos contra las empresas de FAMSA, Electra, Coppel, no tendremos que decir que tienen una cartera muy alta estas últimas tiendas, pero es por el tipo de negocio que son, que su negocio es vender a crédito y su ganancia son los altos intereses que cobran a la gente que adquiere sus productos en estas áreas. Como principal diferencia, aunque todas son con venta al público, insisto y repito, es la principal diferencia. Walmart, Chedraui y Soriana no tienen cartera de clientes, mientras que FAMSA, Coppel y Electra sí cuentan con una cartera de clientes muy pesada. De ahí deriva su ganancia, su manejo de operaciones. Ok, regresamos a la parte de la política fiscal, perdón por este salto. Sí. ¿Para qué se utiliza la política fiscal? Ya habíamos comentado que todas las contribuciones se utilizan para el gasto público
y que está, o es por obligación en la Constitución, en el artículo, no recuerdo ahorita, 34D, creo, fracción D, que estamos obligados para contribuir con el gasto público de los mexicanos. Pero ¿para qué contribuimos el gasto público dentro de la política fiscal? Ya se ha mencionado yo que tenemos el gasto público es educación, salud, seguridad, todo lo que es inversión en lo que es vías de acceso marítimas a través de puertos, aeropuertos o carreteras. Para distribución, ¿para qué sirve esto? Para distribuir todo lo que es el comercio o el acceso a todas las municipios, localidades de este país. Esto, como primer semana, a lo que es la introducción a la administración financiera, explicando lo que es la administración financiera y la política fiscal, ha sido todo. Que pasen un buen día.